Sindicato de los Trabajadores del Sector Educativo de Santander presenta CES Informa, un programa informativo e institucional. Estas imágenes corresponden a la Asamblea Ordinaria de Delegados del Sindicato de Educadores de Santander, evento que tuvo lugar los días 4 y 5 de mayo en Bucaramanga. Pues bien, una de las actividades importantes que se realizó el primer día tuvo que ver con un meeting que realizaron, protagonizaron, lideraron los educadores en la Gobernación de Santander, en rechazo a esa propuesta de reestructuración que está realizando, que está materializando el gobierno departamental. Le exigen a la Gobernación de Santander los educadores que cese este recorte de personal porque afecta ante todo la comunidad rural. Pues bien, vamos a profundizar precisamente una nota para que ustedes tengan más claridad de lo que sucedió este primer día de la Asamblea de los Educadores. Las zonas rurales, que son los más desprotegidos, los están dejando sin la única oportunidad que tienen de acudir a la escuela, a esa escuelita a la cual también el padre de familia tiene que llevar sus cosechas y poder darle el sustento a ellos, con el sueño de tener una meta cultural que les permita por lo menos terminar su básica media. Un llamado, una exigencia al respeto de la dignidad docente sustentada desde la idea de que es la carrera docente la que debemos defender. A todo el magisterio, a los delegados que están hoy acá, un llamado también a que ante la jugada de los sanedrines, la voz clamorosa de los docentes y las masas de Santander. Estas reubicaciones de docentes que afectan a nuestras comunidades, afectan principalmente a nuestros estudiantes, y ante eso pues el apoyo firme y constante de nuestro sindicato a no permitir que la estabilidad laboral, la estabilidad educativa del departamento siga. Ha sido afectada la institución educativa Antonio Ricaurte, donde 6 de sus docentes han sido sacados de la cabecera municipal. En el municipio de Enciso hay maestros, al año pasado ya fueron trasladados, pero debemos alertar a los maestros y a la comunidad educativa para estar atentos y hacer los respectivos reclamos, porque la defensa de la educación pública. Como organización sindical seguimos exigiendo al gobierno departamental no más reestructuración para los docentes en este departamento, que es más rural que urbano. Una reunión que tenemos con la ministra de Educación el 17 de mayo, con el favor de Dios, que el mismo señor gobernador preocupado con esta situación fue el que citó la reunión con la ministra, y con el favor de Dios llevaremos todas estas inquietudes allá. Y además de este tema de reestructuración, pues hay otros temas que también son de gran envergadura, y precisamente el vicepresidente de la Federación Colombiana de Educadores FECODE, Cristian Rey, ha presentado también aquí un informe en esta asamblea, pues importantes anuncios, pues en lo que tiene que ver las expectativas obviamente de los educadores. Con la bienvenida, profesor Cristian. Pues un primer aspecto es el Plan Nacional de Desarrollo y la solicitud, la petición, la exigencia que han hecho los educadores de la reforma al Sistema General de Participación. ¿Se logró esta determinación? Para nosotros es importante manifestarle a todo el país, porque aquí no solamente está involucrado el magisterio, se logró que en el Plan Nacional de Desarrollo se presentara una reforma al Sistema General de Participaciones que va a garantizar recursos tanto para salud, para educación, saneamiento ambiental. Entonces es un logro importante para toda la comunidad en general. Es un logro para nosotros significativo, porque la federación llevaba varios años detrás de esta expectativa, porque cada vez la educación está más desfinanciada
y no se tendrían los recursos para poder nosotros hablar de ascensos, de reubicaciones, de bonificación, de nivelación salarial. Entonces esto es un gran logro. Y por otra parte, también se pudo reglamentar que se mantuviera el 188 del anterior Plan Nacional de Desarrollo, en el cual la concurrencia sigue siendo una realidad. Para que los entes territoriales puedan estar más tranquilos, los recursos siguen proviniendo de la nación. Y el otro aspecto pues también tiene que ver ya, porque hay algo paralelo que se venía trabajando, pues las exigencias con lo del Plan Nacional de Desarrollo, pero también el pliego de peticiones de la Federación Colombiana de Educadores. ¿En esto qué se ha avanzado? Por ejemplo, en el Estatuto de la Profesión Docente. En el Estatuto de la Profesión Docente, los maestros de Colombia tuvimos una reunión en la ciudad de Bogotá, una reunión extraordinaria de la Federación con todo el Congreso Federal, para que allí miráramos, analizáramos la propuesta del Estatuto de la Profesión Docente. Aún no se ha concluido, estamos esperando una nueva reunión, una segunda reunión extraordinaria para poder sacar ya en consenso una propuesta que será presentada al gobierno, no es la final, será presentada al gobierno para que en comisión tripartita, gobierno, legislativo y nosotros podamos sacar por fin una propuesta de estatuto docente para los maestros, no solo los que estamos acá, sino para los venideros. Bueno, y la expectativa también que se tiene, porque obviamente calidad de vida es ingreso, es dinerito. En este caso, nivelación salarial, ¿cómo se encuentra? Nosotros queremos decirle a los maestros, para que tengamos una mayor comprensión del tema, el salario de los maestros tiene 3 componentes. El primero, el IPC, que ya está determinado, que es el 13.12, más el aumento salarial para todos los servidores públicos, incluyendo al magisterio, que es del 1.5, hasta antier se había dicho así, el próximo martes se va a corroborar, es el 1.5, y de ahí parte la negociación de FECODE, en la cual nosotros buscamos ya una nivelación salarial. Entonces es IPC más incremento más nivelación. En estos momentos nos hace falta la nivelación, que es lo que estamos negociando en estos días con el gobierno nacional, para que en definitiva puedan expedir un acto administrativo que nos regule el salario para el año 2023. Un mensaje que se ha enviado por parte de la CUT y por parte también de la Federación Colombiana de Educadores aquí en la Asamblea del Sindicato de Educadores de Santander, la Asamblea de Delegados, es el fortalecimiento de las organizaciones sindicales. Importante pues que la gente esté, sobre todo pues en este caso los docentes, pendientes de la organización sindical y pensar como institucionalidad. Claro, aquí es vital. El próximo 26 de mayo tenemos que salir todos a votar, todos a apoyar esta actividad democrática. Se van a elegir los directivos del Sindicato de Educadores de Santander, la CUT nacional, la CUT departamental, Congreso Federal, Congreso CUT, delegados de cada uno de los municipios y por supuesto los directivos de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, en la cual aspiro llegar por segunda vez a este importante organismo en representación de Santander. Esto es un plus, es el único candidato que tiene el departamento de Santander con posibilidades y literalmente para llegar a la federación. Somos el número 13 en el tarjetón. Bueno, y así entonces se fortalece también las organizaciones sindicales y obviamente teniendo representación a nivel nacional. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Sabino, y siempre a la orden. Bueno, y entonces otro de los temas importantes que se destacaron acá en esta Asamblea del Sindicato de Educadores de Santander son las reformas sociales. La experta Luisa Fernanda Rodríguez hizo una exposición sobre cada uno de estos temas. Veamos las principales ideas. Las reformas son necesarias. Ya hemos evidenciado que la política social en este país es débil, es deficiente, no está actualizada a la realidad de los territorios y de la ciudadanía colombiana, así que las necesitamos. Y son posibles. Este gobierno no trabajaría arduamente en la construcción de documentos, de apuestas, de debates, si no fueran posibles escenarios que precisamente permitan esos cambios. Claro que hay retos, sobre todo en términos financieros, en administración de recursos, porque son reformas que requieren unas bolsas muy grandes en términos pues, de dinero, pero son posibles si precisamente ese dinero que se quedaban las EPS o que se lo quedaban algunos actores privados
pues se pone a disposición de la gente de esos objetivos colectivos y el desarrollo de una política social más justa para las y los colombianos. Los docentes hacen parte muy importante de las familias colombianas y yo creo y he visto que les preocupa precisamente todo por eso mismo, porque tienen hijos, porque tienen madres, tienen padres, pues hacen parte de las familias, entonces sus preocupaciones son las preocupaciones de toda la ciudadanía, primero. Creo que los docentes deben valorar mucho más su propia experiencia, porque en términos de sus regímenes especiales tienen unos desarrollos muy buenos. Claro, hay deficiencias, claro, hay cosas que mejorar, pero la experiencia del trabajo del magisterio docente en términos del desarrollo de la política social es muy buena. Inclusive los equipos de los ministerios están dotados de profes porque precisamente necesitan de ellos para poder desarrollar estas propuestas. Entonces les preocupa todo porque hacen parte protagónico de la sociedad colombiana. Y les diría que no se preocupen precisamente como por sentirse atacados o que se les vaya a quitar cosas, porque creo que este gobierno es muy respetuoso del magisterio y creo que también es, el llamado también es a que con la movilización que ellos tienen y ellas tienen constantemente, pues sigan luchando precisamente por lo que les hace falta, que sí hace falta cosas, pero que creo que colectivamente lo pueden hacer. En términos de salud, creo que hay una necesidad, obviamente, que afecta a los docentes, pero en términos colectivos, y es todo el tema de la adecuación de la infraestructura del sistema de salud para garantizar que los servicios se presten de manera más adecuada. Conozco también casos de profes en que los servicios especializados que a veces necesitan para su salud mental, para sus condiciones físicas, pues no son las mejores. Entonces creo que sí es importante que haya una mejor infraestructura para que el servicio que necesitan las y los profes en condiciones de salud pues se les preste de mejor manera. Igual también el tema de la territorialización del sistema para el magisterio. Hay una distribución territorial que también debe ser estudiada y analizada, replanteada si es necesario, pero creo que también en términos de la territorialización es importante hacer un análisis para que la prestación del servicio y la garantía de este como derecho social pues también llegue a las y los profes como debe ser. Que sí hay una necesidad precisamente de garantizar unas condiciones mucho más dignas de labores a los profes, sobre todo a los de las 1278. Se han perdido algunas cosas que se habían ganado en la lucha desde hace 30, 40 años. Creo que estas reformas tienen ese espíritu de retomar lo que se había ganado en las luchas históricas. Entonces tal vez es como retomar cosas, ¿sí? La preocupación debe ser en precisamente cómo traer de esas experiencias de décadas pasadas lo que se necesita para traer lo que ellos y ellas mismas se ganaron, porque al fin de cuentas ellos y ellas se lo ganaron. Entonces creo que esa debería ser una preocupación y me parece muy importante también el tema de las condiciones laborales para las mujeres. Porque pues hay muchas profes mujeres, creo que también las labores de cuidado que desarrollan las profes, no solo en el aula o en las escuelas, sino en sus familias, en sus hogares, debe ser muy valorada. Y creo que es también un llamado, una invitación a que las profes hablen de sus necesidades como también mujeres trabajadoras, mujeres que realizan labores de cuidado y garanticen precisamente que puedan vivir mucho más tranquilas y con muchas condiciones más adecuadas para poder desarrollar sus profesiones y para poder ejercer su labor de una manera mucho más digna. También escuchemos la opinión, también los comentarios de los educadores frente a estas explicaciones, también qué mensaje les quedó de manera puntual y qué se entiende también, qué se comprende de esta realidad que se vive, de las transformaciones sociales que pretende el gobierno nacional. Si hay reforma a la salud, reforma laboral, reforma pensional, pues todo apunta también a cuál es la visión que se tiene para nuestros jóvenes. Y con este gobierno lógicamente estamos
atentos a que todo eso suceda, vuelvo y reitero, porque el pueblo necesita eso, que haya unas mejores condiciones de vida y de sustento para tanto la persona como para la familia y el pueblo colombiano en general. No hay equidad en muchas de las cosas, como en salud, como en educación, como en la parte laboral, y se necesita brindarle mayor oportunidad a las personas para que se genere ese equilibrio que tanta falta nos hace. Y en el marco de esta Asamblea General Ordinaria del Sindicato de Educadores de Santander, pues han tenido aquí los saludos, las representaciones también de directivos nacionales, entre ellos la Central Unitaria de Trabajadores, directivo Edgar Mojica. ¿Cuál fue, digamos, el mensaje que le envía la CUT también a los educadores en este contexto en el que nos encontramos de reformas sociales? Gracias por la invitación. Lo primero fue un mensaje de unidad desde el magisterio santanderiano, de respaldo a las reformas, incluida las peticiones adicionales que ha hecho la Central Unitaria de Trabajadores CUT, y de movilización. Es necesario que los trabajadores expresemos con lucha al empresariado que debemos recuperar derechos para los trabajadores y para que eso que hemos denominado trabajo digno sea una realidad. Ahí está la expectativa tanto de los educadores, obviamente, como de todos los trabajadores y de la ciudadanía, pues también en general respecto de la reforma, de mejorar las condiciones. Ya se aprobó el plan de desarrollo. ¿Ustedes cómo están frente a esa expectativa? La expectativa nuestra frente a las reformas es alta. En buena medida la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional recogen reivindicaciones históricas de los trabajadores colombianos. Recogen lo que presentamos en agosto del año pasado como el plan laboral a nombre de los trabajadores, y por eso nuestro respaldo. Hicimos unas solicitudes adicionales, creemos que eso complementaría lo que el gobierno propuso, y esperamos que el Congreso de la República tenga en cuenta e incorpore eso. Pero somos convencidos que sin la lucha de los trabajadores va a ser muy difícil que esas reformas avancen positivamente. Sí, y es un mensaje importante, pues toda vez que algunos pensarán es el gobierno del cambio, entonces que ya el gobierno haga lo suyo, y entonces los sectores populares, las organizaciones sociales, los sindicatos dirán esperemos. Otros dicen no, hay que estar pendiente, y no porque es un gobierno cercano, entonces hay que dejar que actúe solo. Es decir, hay que también, digamos, en cierta forma presionar. Sí, claro. Es el gobierno del cambio. Nuestra central lo respaldó en su periodo de campaña, respalda sus iniciativas desde la autonomía de la central. La bancada que tiene el gobierno es importante, pero no es mayoritaria en el Congreso de la República. Allí se juegan muchos intereses, especialmente el capital financiero colombiano, el empresariado. No quiere perder una serie de privilegios, no quiere devolverle derecho a los trabajadores, y por eso la movilización es importante para lograr las transformaciones que se requieren. En este tema de las reformas es importante entender que hay intereses de todo tipo. El gobierno pretende de pronto algunas cosas, tal vez no las alcance todas, pero hay unos intereses del capital financiero, de gremios, en fin, ¿cómo entender esta parte también y el reto que tiene la sociedad frente al tema? El capital financiero colombiano se apropió durante más de 30 años de neoliberalismo de derechos del pueblo, del derecho a la pensión, se apropió de los derechos a la salud, convirtió la salud en un negocio, se apropió de derechos de los trabajadores. Ustedes recuerdan que nos cambiaron el horario laboral, nos quitaron pago de horas extras, nos quitaron pagos de dominicales efectivos. Es decir, el empresariado terminó apoderándose de derechos de los trabajadores. Esas reformas tienen implícito que ese empresariado devuelva esos derechos a los trabajadores, y los trabajadores tenemos que entender que esto también es una disputa entre el capital y el trabajo, y por eso el llamado a la movilización desde la CUT. Muchas gracias, señor Edgar Mojica, muy amable. Vale, a ustedes, muy gentil. También hay novedades en materia jurídica, y precisamente el abogado Giovanni López Quintero asistió también, participó en este importante evento, la Asamblea Ordinaria de Delegados del Sindicato de Educadores de Santander, y estas también fueron sus principales explicaciones. En el tema de las cesantías existe un avance. Antes la sanción por la mora en las cesantías
que tenían derecho los maestros comenzaba a correr cuando una vez solicitadas transcurrían 70 días. Pero a partir de un fallo de la Corte y del Consejo de Estado se determinó que la sanción por la mora en las cesantías comienza a correr después de los 15 días, después de que el docente radica la respectiva solicitud, derecho de que pueden hacer todos los maestros que pidan cesantías, exigirle al gobierno que cumpla con 15 días, de lo contrario tendrán derecho a una sanción por la mora en las cesantías. Las vacaciones en pandemia le fueron arrebatadas a los maestros del país. Fue el único sector del sector público en el cual le adelantaron unas vacaciones, estando todo el mundo en un confinamiento global. Pero ya existen los primeros fallos en tribunales del país, donde tienen que devolverle a los maestros del país esas vacaciones en dinero. Esperamos que los tribunales administrativos, el Consejo de Estado de esta región, en el tema de los empleados que son vinculados en el departamento de Santander como maestros, también corran la misma suerte. En el tema de las vacaciones hay que esperar el respectivo fallo de los tribunales, porque esa circunstancia lo dará y lo determinará el tribunal. Lo que sí es importante y una noticia muy importante para los maestros del Santander, del área metropolitana de Bucaramanga y sus alrededores, es que los maestros del 1278, que han estado vinculados antes del 26 de junio del año 2003, como OPS por contratos de prestación de servicios, trabajando en interinidad, cubriendo licencias como provisionales, siempre y cuando hayan acreditado, siendo 1278, una experiencia antes del 26 de junio del año 2003, tienen derecho a que su pensión de jubilación no sea a los 57 años de edad, sino a los 55, y que ese trabajo desde los 55 sea recibido de manera compatible con la pensión de jubilación hasta la edad de 70 años, de manera que es un avance súper importante para los maestros, que hoy nos enfrentamos a esas reivindicaciones que hoy reclaman los maestros del país. Y una reclamación muy importante para los maestros hoy del departamento de Santander, y es que los maestros que se sientan que han sido maltratados por una entidad prestadora del servicio de salud, que han tenido alguna deficiencia, alguna secuela parcial o definitiva, o alguna muerte de algún familiar que esté afiliado al sistema del magisterio colombiano, tienen derecho a reclamar una indemnización por este maltrato que han tenido las entidades que prestan el servicio de salud. Esa circunstancia indemnizatoria le cobija a todos los maestros y a sus beneficiarios, cuando de conformidad por el tratamiento médico, por las operaciones que se han realizado, estas han dejado unas secuelas por falta de cuidado, de cumplimiento y de pericia de las entidades que prestan el servicio de salud. Nos acompaña ahora Janet Celi, directiva del Sindicato de Educadores de Santander, a quien le damos la bienvenida. Bueno, importantes eventos pues en el marco de esta asamblea, pues como para recordar un poco, ¿no? O sea, iniciaron ustedes, como lo vimos en las notas iniciales, con un meeting que además recuerda permanentemente que se está en lucha en defensa de la educación pública. Bueno, primero que todo un saludo fraterno a todo el magisterio santandereano y decirles que sí, los días 4 y 5 de mayo llevamos a cabo la Asamblea General de Delegados, donde iniciamos el día jueves con un gran meeting, aprovechando la presencia de nuestros compañeros delegados frente a la gobernación de Santander por el recorte de planta de personal que vienen haciendo y que perjudica al magisterio y perjudica de hecho la calidad de la educación. Este tipo de eventos también ayudan, como estas asambleas, a salir fortalecidos, porque lo que viene pues digamos es permanentemente un trabajo reivindicando sus derechos. Sí, primero que todo quiero dar las gracias a todos los delegados que participaron en esta asamblea por cuanto salió fortalecida nuestra organización sindical CES, salió favorecida la institucionalidad y se pudieron aclarar diversas situaciones que se tenían y que estaban de pronto resquebrajando al movimiento sindical del magisterio. De verdad, muchas gracias porque nos dieron esa oportunidad de aclarar y aprobar el proyecto de presupuesto que traíamos pendiente. Trabajo también permanente junto con la Federación Colombiana de Educadores, temas digamos como nivelación salarial, estatuto de la profesión docente, son temas pues digamos que siguen en la agenda. Claro, nuestro compañero vicepresidente de FECODE, Cristian Rey, pudo dar y explicar el pliego de peticiones mirando los avances que se tienen
frente a la negociación que inició hace más o menos 15 días. Realmente recibieron esta formación sindical nuestros compañeros, por cuanto ya llevan más claro cuál es la propuesta que tenemos en el pliego de peticiones de la Federación y cómo ha avanzado la negociación del salario frente a la CUT nacional. Y entonces el llamado, pues la invitación a fortalecer la organización sindical pues en defensa de la educación pública. Nuestro llamado es a que los compañeros participen activamente en las próximas elecciones del 26 de mayo, que es el Día de la Democracia Sindical, porque realmente vamos a elegir los compañeros a la Federación Colombiana, CUT Nacional, Congreso de FECODE, subdirectiva CUT departamental, por supuesto los compañeros directivos del CES, y de paso agradecer de verdad a todo el magisterio el apoyo que tuve mientras fui directiva del Sindicato de Educadores de Santander. Continuaré haciendo mi trabajo, Dios mediante, y si ustedes lo quieren, en la subdirectiva CUT Santander. Pues aprovecho la ocasión antes de que me vaya, el mensaje que usted le enviaría casi que a manera de consejo, pues con el respeto de todos quienes lleguen a la próxima junta directiva del Sindicato de Educadores, ¿qué consejo les daría? El principal consejo que les doy a mis compañeros que llegan a las direcciones del CES es mantener la institucionalidad por encima de los apetitos personales o de grupo político sindical que se tenga. Eso es una tarea fundamental que tienen que continuar haciendo mis compañeros que salgan elegidos al CES. Y con estas conclusiones por parte de los directivos sindicales nos despedimos en esta emisión de CES Informa. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos veremos.